Muchas gracias, Rigoberto López. Seguimos conversando sobre las diferencias de aquellos presidentes de los años 70, Sí. bastante avanzados los años 70, con lo que tenemos a partir de años más recientes, donde el presidente ha tenido que aprender a formar parte de un equilibrio de fuerzas, Sí. ha tenido que limitar su propio poder, como establece cualquier principio democrático elemental, de que el poder mismo debe autorregularse, ¿no? Y estamos ya, yo diría que tal vez desde el último o el más reciente presidente priista, Ernesto Zedillo, luego con Vicente Fox y con Felipe Calderón, con presidentes mucho más acotados, tal vez por convicción propia, pero por supuesto especialmente por la participación de otros poderes, el poder legislativo, el judicial y la participación cívica. ¿Cuál es tu balance en perspectiva sobre todo este proceso? Pues sí, ahora los presidentes no tienen al Congreso de su lado, de su partido. Entonces ahí se manifiestan voces muy fuertes en contra de ellos. Y, por ejemplo, en esta legislatura, Fernández Noroña, que ha sido muy agresivo contra el presidente actual, y así ha sido con otros congresos anteriores también, del año 2000 para acá. Pero es eso, que no tienen la mayoría de su partido en las cámaras, los presidentes en turno. Pero también hay una cultura de mayor independencia por parte de todos, y no sé qué opines, pero una conciencia, por ejemplo, del Congreso, de que su tarea no es subordinarse al Poder Ejecutivo, sino incluso hacer un contrapeso. Sí, y también los medios de comunicación, realmente la juventud actual ya no es como hace 40 años. Sí. Y se manifiestan de muchas formas, usando la nueva tecnología, el Twitter y el Facebook y tantas cosas que hay ahora, que se dicen muchas cosas que antes era impensable que se podrían decir en contra de los presidentes, ¿no? O respecto a los presidentes o respecto a historias. Sí. Había en la época que comentábamos medios cerrados, medios censurados, periodistas perseguidos. Ahora todavía seguimos teniendo a veces muchas presiones de los políticos sobre periodistas, periodistas agredidos, incluso asesinados por políticos y por el crimen organizado. Pero en general la libertad es mucho más amplia y eso ha dado lugar a críticas, a señalamientos, incluso a historias chuscas o a novelas serias como la que nos vienes a presentar el día de hoy, que trae una ficción sobre la posibilidad de que de pronto un presidente electo no pueda asumir el cargo por una circunstancia fortuita. ¿Cómo surgió esta idea en tu libro, Rigoberto? Pues al trabajar cerca del presidente de la República, y que yo hice relaciones con los escoltas, con la gente del Estado Mayor Presidencial, me llegaron a platicar cómo trabajaban ellos, ¿no? Cuáles eran sus funciones. Y yo pues las apunté sin que ellos se dieran cuenta, ¿verdad? Cuando yo platicaba con ellos eran charlas informales, pero ya después estando yo solo apuntaba para que no se me fuera a olvidar. Y luego encontré después a uno de esos miembros del Estado Mayor Presidencial recientemente, que ya ahora está retirado, y platicamos a través de varios cafés. Me dijo que las relaciones que tenían ahora eran las mismas, que las funciones que tenían ahora los que cuidaban al presidente eran las mismas, que no habían cambiado, ¿no? Y yo le comenté que yo quería escribir una novela sobre el secuestro del presidente electo. Primero se rió y me dijo que era una buena puntada, pero después me dijo, bueno, si es novela, sí se podría hablar de algunas cosas que deben cambiar. Y pidiéndome desde luego que no diera a conocer su nombre, bajo esa premisa yo tomé datos y entonces pues pude ir haciendo esta novela. La escribí desde hace 5 años. El secreto del presidente, que en la época de la que estamos recordando sería impensable siquiera acercarse a esa posibilidad, sí. ¿no? Sí. Ahora mismo alguien puede sentirse incómodo, pero creo que la democracia que nos hemos dado todos los mexicanos permite hacer un ejercicio de esta naturaleza sin ningún tipo de preocupación ni de temor real. Entonces, ¿tú te imaginaste qué pasaría si un presidente recientemente electo fuera secuestrado
en la casa de su madre cuando la visitaba para comer con ella. Sí. Con la experiencia que tenías tú de cómo funciona el Estado Mayor Presidencial y de qué prevén las leyes, la Constitución en estos casos. Sí, lo planteé de esa forma, me asesoré de algunas personas sobre qué pasaría, por ejemplo, si sucede un secuestro de un personaje de esa naturaleza en lo económico. Se caen las bolsas, arrastra a las demás de América Latina y entonces el dólar se va al doble o al triple de lo que está en este momento y entonces pues viene un caos económico fuerte. Pero también menciono ahí algunas cosas de historia, ¿no? De cómo el general Cárdenas obedeció en todo a Plutarco Elías Calles, ¿no? Y también me asesoré de otro historiador para que los hechos sean realmente apegados a la realidad. El secuestro podría traer algo, eso es ficticio, ¿verdad? Yo no estoy dando consejos a nadie en la novela para que secuestren a nadie. Este no es un manual para secuestrar a nadie, pero sí puede darse el caso, si alguien lo piensa así, de que podría suceder, porque desgraciadamente ahora... ¿Y el libro trata de ser también preventivo, de cómo mejorar la seguridad de los presidentes o cómo funciona eso? Sí, de que pongan más atención quienes están cerca del presidente de la República, de que el crimen organizado puede, sobre todo, comprar, como lo hemos visto que ha sucedido desgraciadamente, que ha comprado algunos militares y que tienen fuerza y que pues se debilita la posibilidad entonces en ellos, ¿no? En la ficción todo cabe, claro, y sí queda un sedimento, digamos, de reflexión política, digamos. sí. ¿Qué ha pasado con el libro? ¿Cómo le está yendo? Tú Pues, presentaste hace algunos días el libro. Sí, ¿Cómo le está yendo? pero desgraciadamente tienen miedo. Tal parece que esto fuera... Todavía hay unas preocupaciones de vieja cultura. Sí, hay gente que no lo quiere presentar, que en las librerías solamente que lo pida la gente, no hacen pedidos a la editorial porque temen y ven que es un título así como que les da miedo. El secuestro del presidente. El secuestro del presidente. Bueno, pero yo digo, ¿pero por qué? Pero uno puede ir a las librerías, preguntar por el libro de Rigoberto López Pues y sí. encuentra este ejercicio novelado, Sí, o de política ficción, por así decirlo. así es. Rigoberto, pues primero mucha suerte, esperemos que mucha gente vaya a preguntar por el libro y que también los libreros se den cuenta de que forma parte de nuestra democracia este tipo Sí, de trabajos. no tiene nada de malo, no tiene nada de... Mucha suerte y muchísimas gracias por estar con nosotros en La Silla Rota. Gracias a ti, Roberto. Muchas Gracias a ustedes, muy buenas noches, nos vemos la próxima.